Qué bueno, qué bueno. Primeramente, hermano, como siempre, le damos la gracia a Dios. A Dios que nos da una oportunidad, ¿verdad?, de hablar de su palabra. Eso es un privilegio, hablar de la palabra de Dios. También le damos gracias al hermano Miguelito, que nos tiene presente para hablar aquí de la palabra de Dios. Hermano, muchas veces nosotros en la vida tomamos decisiones, tomamos decisiones que quizás no son las correctas, quizás sean las correctas, pero hablando en términos materiales, muchas veces el propósito que nosotros planeamos en el mundo fácilmente nos puede ir bien, nos puede ir mal, y así sucesivamente. Vemos personas que le ha pasado tragedia, que lo han engañado, lo han estafado, y vemos personas también que han prosperado, que han hecho planes y le ha resultado, han progresado de una manera que usted dice, wow, pero qué rápido progresó ese vecino, qué rápido progresó fulano. Pero también se ha escuchado de otros que han hecho planes, como andaba un supuesto mantequilla, muchos hicieron planes con él, pero quedaron sin nada. Todos buscamos sentido, nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué yo debo hacer? Todos nos preguntamos eso en alguna ocasión, ¿verdad? En alguna ocasión. Hacemos planes con la carrera a nivel profesional, con la familia y con muchísimas cosas. Hasta con nuestra vida cristiana hacemos planes también. Pero, aquí viene el pero, ¿verdad? A menudo nuestros planes cuidadosamente elaborados se derrumban, las puertas se cierran, las circunstancias cambian bruscamente, el camino esperado desaparece, surgen las frustraciones, la confusión, la pregunta y todo eso. ¿Dónde está Dios en ese momento? Cuando estamos en el suelo totalmente, ahí nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios que me dejó caer en esto? Por eso he titulado este mensaje, hermano, el propósito de Dios. El propósito de Dios. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí vemos que ya Dios tiene propósito con nosotros, porque Él sabe todo, los pensamientos. Es decir, que nosotros ya, Dios tiene un propósito con nosotros desde mucho antes de nosotros nacer. Porque ya por el simple hecho de nosotros nacer, somos elegidos por Dios para venir al mundo. Ya Dios tiene propósito con nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestro propio propósito. Nuestro propio propósito. Y aquí es que viene lo malo, ¿verdad? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor en este versículo. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Pero si seguimos los planes de Dios, el propósito de Dios, si seguimos esos planes y ese propósito, vamos a ir bien. Nuestro propósito versus el propósito de Dios. Este es un contraste que
que el mundo sufre, los planes y el propósito nuestro versus el propósito de Dios. Vamos a ver, aquí vemos que nuestros propósitos en este mundo son limitados, son frágiles. Es decir, que podemos hacer un plan, un propósito de algo. Fácilmente ese propósito o se quebranta a la mitad, se quebranta al final o al principio, pero vemos la fragilidad de todo nuestro propósito y nuestro plan. Por ejemplo, los propósitos nuestros muchas veces son para bienestar propio, es decir, para algo a nuestra conveniencia, algo que nos conviene a nosotros. Por ejemplo, aquí en Génesis 27, en su capítulo 27, muchos conocemos la historia de que Jacob prácticamente diríamos así que engañó a Esaú, porque lo engañó quitándole la bendición, prácticamente lo engañó. Pero ese propósito era el propósito de Dios o era un propósito de él, un propósito de él porque él sabía que le convenía esa bendición. Quizá Esaú no le daba la importancia a esa bendición en ese tiempo, en ese momento, pero Jacob ya sabía la importancia de esa bendición y por eso lo engañó prácticamente. Vamos a ir a Mateo 16, 22 y 23. Vamos a ver lo que es no estar sujeto al propósito de Dios. Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Él está hablando a Jesús, Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en las de los hombres. Es muy bueno andar con el maestro, y más que ya Pedro sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Es muy bueno andar con Jesús, sabiendo que Jesús es todopoderoso. Y él que ya había visto todas las señales que Jesús venía haciendo, porque Pedro era uno de los más cercanos. Ya él venía mirando todo el poder que tiene Jesús. Entonces, por eso Pedro quizá le dice esto, porque él no quiere que Jesús sea crucificado. Él quiere todavía seguir andando con Jesús, porque están haciendo grandes maravillas. Pero Jesús no estaba sujeto a su propio propósito. Jesús estaba sujeto al propósito de Dios. Amén. Por eso Jesús siempre recalca que se haga la voluntad de su Padre y no la de él. Amén. Pero Pedro estaba sujeto a su propio propósito aquí. Ahí Pedro se sujetó a su propósito y no al propósito de Dios. Por eso fue reprendido en ese momento. Y Jesús lo reprendió como si fuera Satanás. Porque ya Jesús entendía el propósito de Dios y hacía su voluntad. Aquí vemos que Pedro pensó a corto plazo, no a largo plazo, porque ya Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer, pero también sabía que ese era el propósito de Dios. Por ese propósito él vino aquí. Vamos a seguir en Éxodo 16:3. Éxodo 16:3.
16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la orilla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí vemos que ellos están pensando a corto plazo, porque están pensando en el propósito de ellos, no están sujetos al propósito de Dios. Por eso vemos que cuando vivimos a favor de nuestro propósito, aquí puede venir la desesperación, quizás el orgullo, y esto nos lleva a arrepentirnos, a desviar del propósito de Dios, porque ellos no entendían que Dios ya tenía un propósito con ellos. Ellos no estaban sujetos al propósito de Dios, por eso se le quejaban a Moisés de esa manera. Imagínense, Dios lo libera de ser esclavo, lo lleva, y en la primer crujía, como decimos popularmente, en la primer crujía ya quiere mejor ser esclavo. Entonces no están entendiendo aquí el propósito de Dios, porque se desesperaron, quizás porque pasaron un día de hambre, diría yo, porque ahí mencionaron que se hubieran quedado allá siendo esclavos, pero tenían comida, tenían carne, pero Dios tenía algo mejor para ellos, pero la mente de ellos todavía no comprendía el propósito de Dios, hermanos. Y cuando no comprendemos el propósito de Dios, vamos a andar errando por la vida, porque vamos a tomar decisiones de acuerdo a nuestro propósito, nuestro creer, y no tomamos decisiones de acuerdo al propósito que Dios tiene con nosotros. El propósito de Dios es eterno, es inquebrantable, hermano, centrado en su gloria y en su reino. Su meta última es revelar su carácter, su santidad, su amor, su justicia, y establecer su reino en la tierra y en los corazones. Vamos a ir a Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y vemos que el propósito de Dios es que la humanidad pueda también ser santa y que puedan entender el poder de Dios, y que podamos cada día glorificar el nombre y darle la gloria siempre a Dios. Amén. Vamos a ir a Isaías 55, del 8 al 9, hermano. Isaías 55. 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento, ni vuestros caminos son mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mi camino más alto que vuestro camino, y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. Aquí vemos nuevamente que Dios nos aclara que debemos estar sujetos a su propósito, hermano, porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Cuando nosotros venimos a hacer un propósito, ya Dios
lo tiene desde el principio hasta el final elaborado para nosotros. Pero si nosotros, por nuestra terquedad, queriendo hacer un propósito, porque la capacidad humana no nos permite ver más allá y no nos sujetamos al propósito de Dios, por eso siempre nos puede ir mal en la vida, porque no estamos sujetos al propósito de Dios. Si comprendemos que Dios es todopoderoso y que Dios siempre tiene nuestra vida arreglada, porque solamente tenemos que entender el propósito de Dios en nuestra vida, y de esta manera entonces vamos a pensar diferente, vamos a actuar diferente y vamos a vivir para agradar a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Puede incluir caminos difíciles, pero al final estará la recompensa, porque sea el propósito de Dios. Esto no quiere decir que siempre va a ser alegría, siempre va a ser gozo, siempre va a ser bendición. Tenemos que entender que también vamos a pasar calamidad, vamos a sufrir, podemos pasar hasta hambre, podemos tener escasez de dinero, enfermedad, quebranto, todo esto, para poder llegar al propósito que Dios tiene con nosotros. Vamos a hacer mención aquí de esta historia. Está en Génesis, su capítulo 37, de la historia de José. Aquí todos conocen la historia de José. La historia de José empieza cuando ya Jacob empieza a tratarlo diferente que a los demás hermanos, porque ve que José también es diferente. Ahí empieza el camino de José a ponerse difícil. Ya los hermanos le tienen envidia. Vemos que intentaron hasta matarlo, aunque algunos, porque era de su propia sangre, se impuso. Lo tiraron en un hoyo, luego lo sacaron, lo vendieron por esclavo. Luego llegó ante Potifar, pero vemos que Dios con José tiene un propósito. Pero aquí no vemos que José se pone rebelde contra el propósito de Dios, que José dice: no, yo quiero hacer este propósito, yo voy a hacer mi propósito yo. No, José sigue el propósito de Dios, y Dios demuestra gracia en José. Por eso José llega donde Potifar y le cae en gracia a Potifar. Todo lo que José hace prospera porque tiene la gracia de Dios y ha seguido el propósito de Dios. José prácticamente está bien, ya es esclavo, pero está bien con Potifar, porque Potifar le ha cogido mucho cariño. Potifar ya hasta lo ama, diría yo, porque la gracia de Dios estaba en José. Pero aquí viene la piedra de tropiezo, porque no todo es felicidad, ¿verdad? Ya todo iba bien. Ya José cayó en gracia, ya José era tratado diferente a los demás esclavos. Pero aquí viene que entonces la esposa de Potifar se ha fijado en José, y José, porque le tiene temor a Dios y a la vez está siguiendo el propósito de Dios, José no accede. Entonces ahí le levanta a la esposa de Potifar una calumnia. Vuelve José a malpasar. Potifar, aún aunque lo ama mucho, para no quedar en ridículo, como decimos hoy en día, quizás esa no sea la palabra, pero para él no quedar en ridículo delante de su gente, manda encarcelar a José, aunque la esposa ya quería que lo mataran, pero lo mandan encarcelar.
Y José, cuando estaba encarcelado, podía cambiar el propósito, porque él podía pensar, pero ya la gracia de Dios no termina, la gracia de Dios se fue. Porque aquí ya ahora yo injustamente estoy preso. Entonces, hermano, aquí es que viene la parte donde el mundo, el que no está firmado con Dios, dice, pero ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este que yo injustamente, por no hacer lo malo, caí preso? Por yo no hacer lo malo. Porque si él hace lo malo, la mujer se está tranquila y no lo manda a apresar. Pero él no quiso hacer lo malo. Él quiso estar bien delante de Dios y seguir el propósito de Dios. Pero cayó preso. Pero como José siguió el propósito de Dios, no se quejó con Dios, siguió firme con Dios. Aún en la cárcel, José tenía la gracia de Dios. Amén. Ya José, con el tiempo, fue el preso de confianza de los carceleros. José no pasó una semana allí preso, no pasó un mes, José pasó años. Pero Dios, cuando tiene su propósito con una persona y la persona sigue el propósito de Dios, Dios le sigue enviando personas. Porque esta esposa de Potifar le llegó para tropiezo. Se ve de esa manera. Pero el oro, para ser refinado, ¿qué tiene que pasar el oro? El oro tiene que pasar por fuego. Quizá si José no cae ahí, no había estado preparado para lo que le vendría después. Entonces, después de pasar el tiempo, los años que José duró en la cárcel, le llegan el panadero y el copero. El panadero no aceptó el propósito, se rebeló contra José. El copero fue agradecido con José, porque le aclaró el sueño que yo tenía, y el copero fue agradecido, el panadero no. El panadero se rebeló contra José. Y aquí vemos que Dios más adelante usa a este copero que fue agradecido, lo usa para terminar el propósito de Dios en José. Pero eso pudo concluir porque José siguió el propósito de Dios. José no siguió su propio propósito. Vamos a leer a Jeremías 1:5 también, ¿no? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí vemos, hermano, que desde antes de nacer ya nosotros somos elegidos. Los que iban a ser profetas ya eran nombrados profetas desde antes de nacer. Desde mucho antes de nacer ya, si Miguelito iba a ser profeta, ya de antes de nacer ya Dios dijo: Miguelito, tú vas a ser profeta. Solo tienes que seguir mi propósito, que tú vas a ser profeta. ¿Verdad? Pero no debemos desviarnos del propósito de Dios para elaborar un propósito aparte, por conveniencia propia. Dios tiene un plan único para cada uno. Pero siempre está entrelazado con el bien de su pueblo y la extensión de su reino. Somos parte de una historia más grande. Esto es progresivo, hermano.
rara vez se revela completo de una vez. Es decir, que Dios, cuando tiene un propósito en nuestra vida, no se revela de un todo de una vez. Esto va poco a poco, paso a paso. Como nosotros decimos siempre, esto es al tiempo de Dios. Amén. Si lo queremos el tiempo de nosotros, lo queremos que sea ya, que sea de ahora por ahorita. Si tengo un problema, yo quiero que el propósito mío es que ya se me resuelva. Pero, ¿y si ese problema es para prepararme para lo que viene? Y yo quiero que se me resuelva ya, pero después lo que viene yo no estoy preparado y vuelvo para atrás otra vez. Entonces debemos de, cuando nos llega un problema, recibirlo como una preparación de parte de Dios. Porque ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. Hermanos, tenemos poco tiempo, pero quiero también resaltar otra historia en la Biblia. Quiero resaltar otra historia, que es la historia de Esther. Muchos conocen la historia de Esther. Esther era huérfana, criada por su tío, Mardoqueo. Fue la más linda. Cuando la reina desobedeció al rey, que empezó a buscar una doncella, en ese tiempo, en ese entonces, los reyes mandaban a buscar todas las doncellas más hermosas. Esther nació con ese don de que era la más hermosa. Y aquí vamos a resaltar rápidamente el propósito de Dios en Esther. Para cortar la historia, Esther fue la elegida, fue la reina, pero ¿qué pasa? Siempre viene una prueba, hermano, porque debemos estar preparados. Aquí sale la mano derecha del rey y quiere acabar con el pueblo de Dios. Esther todavía no lo sabe, pero Esther fue reina porque ese era el propósito que Dios tenía con ella para que salvara a su pueblo. El que se da cuenta es el tío de ella y se pone, ahora decimos popularmente, a hacer una huelga al rey. Se pone una vestidura fea, se pone todo un andrajoso, ahí a hacerle huelga ahí. Entonces le hace llegar informaciones a Esther. Esther le dice, pero ¿y qué puedo yo hacer? ¿Qué puede Esther hacer? Pero Esther no nació linda porque sí, quizá Mardoqueo era feo y Esther nació preciosísima, pero este es el propósito de Dios. Dios le dio ese don para que cumpliera un propósito, porque solo ella, del pueblo de Dios, fue la que llegó a ser la reina. Y cuando la noticia llega a ella, el rey está en el patio trasero, donde solo llegan los invitados del rey. Quien se asome a ese patio, si no es invitado por el rey, y el rey no levanta su cetro, era muerto por la ley. Ahí está el temor de Esther. Me manda a decir al tío que dónde está el rey, que el rey todavía no ha llamado a nadie, que a ella no la ha llamado. Pero Mardoqueo le aclara y le hace entender que ese es el propósito de ella. Ella tiene que mirar a ver lo que va a hacer, porque el pueblo de ella que va a padecer. Y aquí vemos que ella se somete al propósito de Dios. Ella le dice a Mardoqueo, ok, vamos arriba, póngase en ayuno y oración y vamos para allá. Por eso Esther fue reconocida aquí en la Biblia, porque fue una mujer valiente. Ella entró al patio sin ser invitada. Ella se sometió al propósito de ella, al propósito de Dios, perdón. Se sometió al propósito de Dios, no se sometió al propósito de ella, que ella era reina. Ella podía decirle a Mardoqueo, no, estate tranquilo, yo lo voy, cuando
esa orden salga, yo le voy a decir al rey que te perdone la vida a ti, nos quedamos tú y yo tranquilos, y todo está bien, ya yo soy la reina ya. Ya yo tengo ahí una cuanta sierva que viene, me lavan los pies, me peinan, yo estoy bien. Cualquiera lo hubiera hecho así, antes de ir a arriesgar la vida, porque si el rey no levanta ese cetro, ahí no hay para nadie, mi hermano. Ahí podía ser la reina, podía ser quien sea. Si el rey no levantaba el cetro, era muerto instantáneamente, mi hermano. Y Amán, que era la mano derecha del rey, ya no solo quería el pueblo muerto, también quería a Mardoqueo muerto, mi hermano. Esto es para que entendamos el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Mardoqueo estaba ahí haciendo una vigilia por su pueblo. Y ya Amán, que estaba muy contento porque fue muy criticado dentro de la reunión que de él, cuando ya el rey levantó el cetro, ella fue, besó el cetro, ahí el rey le perdonó la vida y le dijo que pidiera lo que quisiera, que el rey le daba hasta la mitad del reino si quería, porque le cayó en gracia el rey por su hermosura. Pero ya Amán no se conformaba con matar el pueblo, él quería que Mardoqueo fuera muerto, quería ahorcar a Mardoqueo también. Pero cuando Dios tiene propósito en nuestra vida, hermano, y nosotros nos sometemos al propósito de Dios, venga tormenta, venga prueba, Dios está ahí con nosotros. Amén. Quien viene contra nosotros, nosotros no tenemos más que seguir el propósito de Dios y Dios se encargará, mis hermanos. Porque lo que Amán preparó para Mardoqueo, eso mismo fue utilizado para Amán. En eso mismo murió Amán. Hermano, por motivo del tiempo vamos a cortar un poco el mensaje. Vamos a leer nuevamente a Jeremías 29:11. 29:11, mis hermanos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Aquí vemos en estas dos historias, que a pesar de todo lo que pasaron, el fin fue un fin fructífero. Fue un fin como de película, diríamos nosotros, ¿verdad? Donde el protagonista malpasa todo y al final triunfa. Pero porque estos personajes estaban sujetos al propósito de Dios y no a su propio propósito. Por eso es que todos los planes que nosotros vamos a hacer, hermano, en nuestra vida, todos los planes, toda la meta y todo propósito, debemos primero sentarnos a hablar con Dios. Si aprendemos a vivir en el propósito de Dios, todo va a ser mejor. Vamos a pasar pruebas, pero si estamos sujetos al propósito de Dios, la vamos a pasar con Dios, mis hermanos. Que Dios nos ayude a vivir en el propósito de Dios y no en el nuestro. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén.